Bar Argentina, un lugar en Soria donde venir a disfrutar de la cerveza más fría y el mejor vino con familia y amigos. Prueba nuestros enlatados y vinagres, disfruta de un buen café o de nuestro delicioso quemadillo en un ambiente familiar. Tu bienestar, nuestra marca de calidad. Bar Argentina, en calle Manuel Vicente Tutor 1, en el Tubo Ancho. Te esperamos. ¿Y si vamos a la playa? Hey Google, pídele a MyFiat el nivel de combustible de mi coche. El depósito está al 94%. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Y dónde está mi coche? En la calle Pez. 100 metros. ¡Qué lejos! Un poco. Demasiado. Nuevo Fiat 500xe y Google por 165 € al mes con 3 años de garantía y mantenimiento. Ella tiene las respuestas, tú eliges las preguntas. Entra en fiat.es. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. En Cárnicas Hermanos Giaquinta encontrarás sabor y tradición de la mejor carne de Soria. Además, podéis encontrar lechazo de denominación de origen, ternera soriana, los mejores embutidos, especialidad en salchichas con auténtica trufa soriana. Torreno de Soria, marca de garantía. Disponemos de 2 carnicerías en Soria, en calle Cortes número 8 y en Plaza Odón Alonso número 3. Nuestra nave de despiece en Polígono Industrial Las Casas. Ya son 51 años a vuestro servicio ofreciendo calidad y garantía en todos nuestros productos. Ven a disfrutar de la carne de Hermanos Giaquinta, el sabor de esta tierra. Graffiti Soria. Rotulación. Vehículos comerciales, empresas. Integral de furgonetas, flota de camiones, autobuses. Vehículos de emergencia. Fachadas de naves. Letras corpóreas, fotomurales. Cristaleras, carteles. Museos, stand para ferias. Corporativa de empresa, oficinas, hoteles. Lonas de gran formato. Serigrafía. Camisetas, ropa laboral, fiestas, despedidas, equipaciones, clubes deportivos. Graffiti Soria. Recambios Autoduero. Productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero. Tienda en Soria. Llega el verano y no sabes dónde ir. Camping Fuente de la Teja, donde poder disfrutar de una buena comida y refrescarte en nuestra piscina totalmente equipada para tu comodidad. Disponemos de hamacas, zona jardinada con sombrillas, piscina grande para poder nadar y una pequeña para los más pequeños. Prueba nuestro chuletón a la brasa o nuestras especialidades de la carta. Ven y disfrútalo. Resérvalo en el teléfono 975 22 29 67. Camping Fuente de la Teja, en el kilómetro 223, carretera de Madrid. Estamos en Torrubia de Soria y hoy hemos tenido el placer de venir a ver la conferencia que le van a hacer a Casta Esteban, la mujer de Gustavo Adolfo Bécquer, donde se van a desmentir algunos hechos que se han relatado durante toda su historia. Estamos en Torrubia de Soria y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Abelino Gaya, que es el presidente de la Asociación de Barderas del Moncayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abelino? Muy bien, muchas gracias por haber venido. Muy bien, perfecto. Cuéntanos cómo es la asociación, cuál es la creación y por qué aquí en Torrubia. Vale,
Mira, la Asociación Barderas del Moncayo la creamos un grupo de torrubianos. Unos vivíamos en Torrubia, otros vivíamos fuera, pero en fin, compramos unos 100 y pico miembros, muchos son de fuera, evidentemente. Entonces, hace 8 años la creamos con un espíritu muy claro, que era potenciar claramente la figura de nuestra paisana Casta Esteban Navarro, mujer de don Gustavo Adolfo Bécquer, y de la gastronomía también de la zona. Es decir, estamos especializados en cultura más rabiosa, que es la historia, la literatura y la cultura de la cocina. La creamos pues con ese espíritu. O sea que podríais decir que es un poco una forma de reivindicar la cultura de aquí de Torrubia. Es una forma de reivindicar la cultura de Torrubia, pero es una forma de convivencia. A nosotros lo que nos importa mucho es que haya, que no se pierda las relaciones históricas tradicionales, pues todos los grandes esfuerzos que han hecho nuestros antepasados para obtener muchas cosas, y que todo eso pues lo pudiéramos ir trasladando a las generaciones sucesivas, y que con espíritu pues fueran entrando en una onda más cultural que de otra cosa, ¿sabes? ¿Qué es lo que te gustaría trasladar a esas generaciones jóvenes, como decías? Pues me gustaría que tuvieran un papel muy activo en la misma. En este momento la junta directiva pues la componemos personas que llevamos muchísimo tiempo trabajando en estos temas. Tenemos un equipo de investigación, creo que es único, capitaneado por José Gil Santander, que luego tendrás ocasión de conocer, y que han desarrollado una labor increíble. Hemos trabajado en el desarrollo de páginas web para tener mucha proximidad entre todos nosotros. Solo te diré que en la página web hay registradas en estos 8 años de vida pues cerca de 160.000 visitas, ¿no? Y todas ellas están marcando una pauta clara en favor del descubrimiento y sacar a la luz muchos documentos originales que nadie conocía, que estaban inéditos, y que de alguna forma pues ha revolucionado el mundo de la cultura en lo que se refiere a Gustavo Adolfo Bécquer y sobre todo a su mujer. Su mujer ha sido una mujer muy maltratada por la historia, tanto por la familia de Gustavo como por la familia, me refiero a su hermano Valeriano, su sobrina Julia, y ha sido maltratada por todos sus amigos, periodistas, pintores, sevillanos, que de alguna forma le canalizaban hacia un mundo bohemio, y fue a casarse con la hija del que había sido médico practicante enfermero en Torrubia, que aquí nacieron, luego ya os contarán, varios hermanos, hay otros casados aquí, enterrados aquí, en fin. Y entonces, de alguna forma, la mujer en aquella época tenía que estar en la cocina con los hijos, y esta era una mujer muy liberal, era una mujer muy feminista, escribió novelas, era culta, era una guapa, en fin, y se enamoró Gustavo de ella. Y entonces, bueno, pues es muy difícil mantener una familia entre, digamos, un bohemio, artista, y una persona pues tradicional, de una familia normal, etcétera, etcétera. Y nosotros reivindicamos ese papel de mujer inteligente, guapa, culta y trabajadora. Y preguntándote un poco sobre la asociación, ¿me podrías contar cuántas personas más o menos la componéis y cómo soléis organizaros para poder llevarla a cabo? Sí, pues mira, hay unos equipos de trabajo compuestos fundamentalmente por miembros de la junta directiva, que cada uno tiene un cometido, pues un cometido, el presidente pues tiene un cometido, más de relaciones, digamos, está, digamos, la vicepresidencia, que se ocupa más de los aspectos técnicos, hay una secretaría, otra persona que se ocupa de todos los temas documental, secretaria, en fin, de actas, reuniones, todo esto. Hay otra persona que se ocupa de la juventud, y hay otra persona que se ocupa, juventud en el sentido que te hablaba antes, y hay otra persona que se ocupa de las finanzas, las humildes finanzas que tenemos, ¿no? Y entonces, detrás de ello hay un número de... claro, es que esto varía un poquito, porque desgraciadamente, como estamos en una zona muy problemática en cuanto a población, pues lógicamente la población está muy envejecida, somos mayores, y pues suele haber más bajas de las deseadas por razones naturales, no por otras razones, ¿no? Somos unos 100 y pico personas, ¿no? De los que el 90% pues vivimos permanentemente
permanentemente por razones de trabajo e históricas fuera de Torrubia. Pero que organizamos muchos eventos en Torrubia desde el punto de vista de teatros, lecturas de poemas, reuniones culinarias. Tenemos 4 eventos al año a la Semana Santa, donde potenciamos mucho el tema religioso en la medida que podemos. Tenemos unos medios muy limitados. El verano, que es cuando más, pero claro, llevamos 2 años muy complicados con el tema de la pandemia. Pertenecemos al grupo de los 150 años de la muerte de Gustavo, colaboramos con ellos, y estos eventos que estamos haciendo forman parte un poco del proyecto que ya teníamos del año pasado. Teníamos muchísimos proyectos, pero lo estamos ahora concretando en la medida que podemos. Luego, en el Pilar, que es cuando la fiesta mayor, el 12 de octubre, también hacemos algunos eventos, y Santa Bárbara, curiosamente, queremos ser muy fieles a nuestras tradiciones agrícolas ganaderas, y Santa Bárbara es Santa Bárbara que truena, ¿no? Entonces nos acordamos de ella y celebramos pues nuestras hogueras y cosas de estas, sí. Y ahí estamos permanentemente presentes. Genial, pues mira, te voy a pedir un favor, y es que me gustaría que mandaras a la cámara un mensaje para esa gente joven que queréis que venga a Torrubia y el por qué tienen que venir aquí a visitarlo y a conocer la cultura de Torrubia. Pues mira, sabes que hay un refrán que dice que hay que ser agradecidos a nuestros legados recibidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una riqueza cultural impresionante, descubierta, como te explicará luego José Gil, descubierta por nosotros, y ellos no son conscientes de lo que tenemos entre manos, y me gustaría que fueran un poquito conscientes y que participaran un poco, porque ¿sabe lo que ocurre? Que luego ellos se alegran muchísimo cuando hay noticias buenas, pero les cuesta mucho, y yo lo que quiero es pues que las generaciones jóvenes, que son las que nos tendrán que suceder en el futuro, las que tomen el testigo, y tengo mucho interés en que sea así, ¿sabes? Más que nada porque quiero que Torrubia vaya a más, ¿eh? Hay que sumar, ese es el tema. Perfecto, Avelino. Bueno, pues darte las gracias desde Soria TV por atendernos, y espero que se puedan seguir haciendo todas esas actividades que estáis organizando a lo largo del año y que lo veamos muy pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros. A ti. Seguimos en Torrubia y ahora tenemos el placer de poder entrevistar a José Gil, uno de los investigadores principales de Casta Esteban. Aquí hoy va a hablar en la conferencia. Y bueno, José, ¿qué tal? Cuéntanos de qué es lo que vas a hablar principalmente. Bueno, vamos a hablar de desmontar con documentos todos los errores y falsedades, no todos, pero algunos, porque no da tiempo, habría que ser una conferencia de muchas horas, pero algunos vamos a demostrar con documentos hoy que su padre, don Francisco, no era médico, y todos se basan en que era médico y que además era especialista en enfermedades venéreas. Desmontamos también que no murió en la miseria, Algunos dicen que hasta tuvo que prostituirse Casta. Desmontamos muchas más cosas. El número de hermanos, el mayor número de hermanos que se da en las biografías, la mayoría dicen que eran 3 hermanos. La última obra de Johann Struck dicen que eran 4 hermanos. En realidad son 8. Creo que hay bastante diferencia. Demuestro que el expediente de matrimonio por el notario de Madrid es una auténtica burla de falsedades. Demuestro también que en Madrid no llegan hasta allí, a Madrid, hasta el año 1857, no el 1851, como dice Casta, ni 1846, como dice Carpintero. Y así podemos hablar de cantidad de ellos, que lo único que ha llevado ha sido copiar. Si el uno es... hay cosas que son errores, porque hay un documento que está equivocado.
y los que vienen detrás investigando lo copian. Evidentemente, estos intelectuales que realizan esa copia, pues tienen un error, pero no es culpa de ellos, es culpa de alguien que ha cometido el error en documentos oficiales. Pero hay otros muchos que son falsedades y lo saben, y entonces dan por supuesto cosas que no son verdad. Entonces, lo único que puedo decir es que entre unas cosas y otras, Casta parece totalmente una defesio de lo que verdaderamente pudo ser. Incluso se habla de los libros, incluso yo estaría horas hablando porque tenemos más de 170 documentos en los cuales ha participado muchísimo Francisco Javier Palacios Moya, que vive en Ágreda, y él ha obtenido, sobre todo a nivel económico, muchos documentos. Documentos que hemos obtenido de testamentos, de testamentería, de nacimientos, de defunciones, pero sobre todo en los testamentos hemos visto qué es verdaderamente lo que se manejaba. Entonces, tenemos falsedades en el sentido de que Oliverio Carpintero y los demás lo repiten, dice que que el padre les dio carrera a los hijos, a uno militar y a otro marino. Al marino no lo hemos encontrado en ningún sitio como marino ni como embarcado. Y sin embargo tenemos los documentos que dice que fue labrador. El de militar fue, para su desgracia, digo, en principio, fue a la mili por su suerte. ¿Qué significa eso? Que le tocó la suerte en el pueblo. Si uno tenía que ir del pueblo, fue él. Por lo tanto, ahí tenemos falsedades muy grandes. Eso se ha repetido y se repite. De Casta, pues lo mismo, constantemente. No nos acordamos de que Bécquer, antes de morir, mandó a Ferran que rompiera las cartas que tenía porque le supondrían una deshonra. Y nadie habla de eso, porque claro, la biografía que se haga a partir de haber existido esas cartas hubiera sido muy distinta de Bécquer, no de Casta, de Bécquer. Pero sí que toman medida para que realce la figura de Bécquer por culpa de Casta. O sea, Casta era mala, Casta... Ha habido alguien que ha hecho un libro en el cual dice que Casta era mala porque nació en Noviercas. Noviercas, no Torrubia. Y es que Noviercas dice, el que ha escrito el libro, que viene del latín que significaba diablo. Yo lo desconozco porque no soy lingüista. Pero le escribimos diciéndole que no había nacido y todavía estamos esperando la contestación. De todas formas, tenemos muchísimas cosas que hoy sacaremos. Una de las cosas de que me siento muy orgulloso es de haber hecho con José Carlos Martínez Gil la genealogía de Bécquer desde 1280 y que demostramos que Bécquer se une a Úrsula en la generación 14, que viene directamente del rey Pedro I el Cruel o el Justiciero. Por lo tanto, los Bécquer tienen sangre de los reyes de Castilla. Es una cosa interesante. Tenemos hecha esa genealogía que llega hasta el siglo XXI y hemos encontrado descendientes en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en Calatayud, que los tenemos plasmados en la genealogía, y todo eso está en la web nuestra, de Barderas. No está puesta al día porque esperamos que se publique para después ponerla al día, porque ya sabes que en cuanto tú publicas algo en internet, ya se suma enseguida, todo el mundo lo copia y no dice de quién lo ha hecho. Pero vamos, estamos pendientes de que la Diputación va a publicar un libro sobre Casta, monográfico, en los cuales estamos, de momento que yo sepa, Carles Escalada, que está en Londres, Francisco Javier Palacios Moya, que es el que te acabo de comentar, y yo. Y será un monográfico. No sé si habrá más, y esperamos que lo publiquen en diciembre. Será un gran libro y deseamos que Jesús Rubio, con todo eso, nos haga una biografía definitiva
de Casta, porque creo que es el que más sabe de todos, pero no solo sabe, sino que sabe la verdad, porque todos los demás escriben mentiras, copian lo que está por ahí y además introducen errores nuevos, con lo cual tenemos una biografía del año 2020 que está un poco como la definitiva, y líbreme Dios la cantidad de errores que tiene. Y nada más, es lo que aquí presentaremos. Como es 1 hora 57 minutos lo que pienso hablar, no vamos a ver ni la mitad de la mitad de la mitad de todas las cosas que podríamos, como te diría, darle la vuelta. Es una pena, pero con decirte que hay un auto judicial condenando, bueno, hay una sentencia, no un auto judicial, hay un auto judicial del año 1894 y hay una sentencia de 1896 condenando a Gregorio Gustavo, el hijo mayor de Casta. Está muerto en el año 1887. Lo encontró Francisco Javier Palacios. Nadie sabía que había fallecido ni dónde. Falleció 2 calles más allá de donde había fallecido Casta. Cuando dicen que Casta murió en la miseria en el hospital de la Beneficencia, el documento de ingreso de defunción dice que ingresó en la sala de hombres ilustres, o sea, distinguidos, hombres distinguidos. Sin embargo, se ha vendido como que se hubiera ido a la sala, al decir Hospital de Beneficencia, como si hubiera ido a la sala de los pobres. Tenía una célula de identificación de clase 8, que eso lo tenía muy poca gente, que eso era por el dinero que se manejaba. Y además era expendida por impuestos, o sea, quiere decir, cuando su madre, teniendo muchísimo más dinero, tenía una célula de clase 11. Entonces no podemos, en fin, estaríamos hablando horas y horas y horas de todos los errores. Yo me gustaría que Francisco Javier pudiese opinar, porque él económicamente ha hecho muchísimo, y no solo económicamente, ha encontrado documentos, por ejemplo, el de Emilio, el hijo que nadie sabía que había muerto. Carpintero dice que no murió joven, no murió niño, no murió joven, pero sin embargo él lo ha encontrado y murió con 5 años. Me gustaría preguntarte sobre la investigación que habéis hecho. ¿Cuál ha sido el proceso para poder llegar a esos documentos inéditos? El proceso es el siguiente. Pongo en valor que hay una persona que es familiar mío, que se llamaba Facundo Santander, que él es el que obtiene la primera partida de bautismo de Casta. Y a partir de ahí él le pasa copia a mi madre, o sea, su hermana, y me la da y yo la guardo para investigarla. Pasa el tiempo y empiezo la investigación. Pero en realidad la génesis es esa. La recojo, empiezo a investigar en el año 2013, en octubre, y termino de investigar en febrero del 2014. Ponemos una página web, porque como no nos cuadra, y ahí ponemos los documentos para que la gente los compruebe. Y hacemos 500, hago un archivo de 500 webs erróneas que creo que son importantes, y desde el mes de febrero al mes de julio contactamos con casi toda esa gente, muchísima. Gente muy importante, incluso gente que tenía webs como por ejemplo Cervantes Virtual, que es donde escriben intelectuales, o Miguel de Cervantes Virtual, y ellas se encargan de difundirlo a todos sus... Entonces, había 8.700.000 webs equivocadas solo con el nombre del pueblo. Hay montones de errores, pero no solo en el pueblo, no solo en eso, la web. Aquí el cartel de Casta tiene esos errores. Nacido en Torrubia del Campo, no existió Torrubia del Campo. Puedo demostrar que no existió un documento excepto la del cura y la del maestro, que después tuvieron sus problemas el maestro. Luego empezamos con 8 millones entre
4.700.000 Torrubia del Campo y 4.021.000 en Noviercas. En Torrubia solo eran 7.000 en Torrubia de Soria. A finales de julio hacemos otra perspectiva y nos encontramos que Torrubia del Campo baja a 300.000 y Noviercas a 200.000. Y Torrubia ha subido a 3.100.000. Pero nos aparece una cosa, y es que no nos cuadran los números, y es que nos encontramos que ha habido un montón de webs que las han borrado cuando los hemos mandado porque estaban medio abandonadas. Y otras lo han eliminado. Por lo tanto, cuando yo les busco, con comillas, nacida en Torrubia del Campo o natural de Torrubia del Campo, no aparecen. ¿Por qué? Porque lo han eliminado. Y ese es el gran... Entonces, ahora en este momento, Torrubia tiene más de 4.500.000 y Noviercas y tienen 600.000. Ha quedado 600.000. ¿Qué es ese? Es un resto de prensa, libros, webs abandonadas que no han sido cambiadas. Por lo tanto, me siento muy satisfecho de haber puesto, de cada vez que entres en el Google, ver que el 80-90% pone nacida en Torrubia, Soria, no en Torrubia del Campo, que lo más gracioso es que en Cuenca la tienen como hija predilecta. Torrubia del Campo, Cuenca, que es el pueblo que es Torrubia del Campo, soriano. Bueno, José, pues sin duda la verdad es que tenéis muchísimas cosas interesantes que contar aquí ahora en la conferencia y por mi parte solo decirte que muchas gracias por atendernos y espero que podáis sacar a la luz todo lo que habéis descubierto sobre Casta, la mujer de Gustavo Adolfo Bécquer, y espero que sigáis adelante con vuestra investigación y que desde luego podáis también dar más visibilidad a Torrubia y a vuestra investigación. A mí me gustaría destacar de todo esto, no solo lo de Casta, sino Torrubia tiene uno de los 4 retablos mejores de la provincia de Soria. Y no lo digo yo, lo dice Arranz, que es la persona que ha escrito 2 tomos sobre el arte religioso del Renacimiento en Soria. Y lo dicen los restauradores de la Junta de Castilla y León cuando restauraron este retablo, que no se lo creían. Así de simple. ¿Y por qué? Pues porque no hay documentos, porque en su momento se quemaron los documentos en Osma. Nadie ha podido seguir. Es un retablo que tiene más de 6,5 metros de altura. Tiene 5 calles, cuando lo normal en cualquiera son 5 calles, 3 pisos, un ático y un frontón. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por atendernos, José. Nada, vosotros. Entonces, en la 14 generación hay un matrimonio de Martín José Bécquer y Tamariz y Vargas con Úrsula Díez de Tejada y Almazán. ¿Y quién es Úrsula Díez de Tejada y Almazán? Pues es descendiente directa de Pedro I el Cruel o el Justiciero, depende de qué lado estuvieses. Entonces, Pedro I el Cruel, una descendiente directa suya, se casa con un Bécquer. Por lo tanto, el descendiente de esos 2 Bécquer tiene sangre de los reyes de España, de los reyes de Castilla, no de España. Pero bueno, en aquella época ya eran reyes, ya era español. Los hermanos de Casta, pues aquí tengo los hermanos de Casta, o no los vamos a ver, pero que sepáis que los hermanos de Casta, que el caso más favorable es una biografía de Joan Spruce, que la ha hecho el año pasado, el 2020, como la definitiva. Él pone 4 hermanos, pues son 8, de los cuales 5 han nacido en Torrubia. Alguien decía, bueno, si en Torrubia no ha nacido Casta. No, nacen 5 hermanos. No os leo los hermanos porque no. Empezamos por la primera. No era médico. Antes lo hemos preguntado, ahora lo afirmamos. Era cirujano. ¿Y qué era un cirujano en aquella época? En 1830, los estudios de cirujano son facultativos de carrera corta. No pueden recetar salvo casos extremos. Estudian anatomía, fisiología, higiene
partos, enfermedades sifilíticas, vendajes, osteología y cirugía dental. ¿Qué es lo que hacían? Sacaban las muelas. En osteología se rompían un brazo y ¿qué hacían? Lo fijaban. En partos, atendían los partos. Luego, higiene, pues colisionaban higiene. O sea, era un practicante de aquella época con las funciones de aquella época. En 1854-55 empiezan los estudios de practicante, pero quedan parados durante el reinado de pero que sepamos que este hombre no era médico. Entonces, todo lo que se ha montado sobre el médico era experto en enfermedades venéreas, no puede ser cierto, lo pongo en duda. Y un cirujano, o sea, sí, practicante de aquella época. Cuando digo practicante, no digo igual, digo similar, porque cada uno tiene funciones. Entonces, que está en Torrubia, en San Felipe, en Llanguas, y va a Madrid siendo un experto. ¿Cuántos sifilíticos en enfermedades venéreas ha podido ver en pueblos que tienen 200 habitantes? Poquísimas. En San Felices vive él como cirujano, figura, cirujano desde 1834. En Torrubia, donde los registros de bautismo de sus hijos, figura como cirujano. Cuando nace el primer hijo, figura, dice, padre legítimo Francisco Esteban, cirujano de este pueblo. Y así dice todos. El último hijo que nace aquí, que es Massimino, que nace en noviembre de 1842, dice, Francisco Esteban, cirujano que fue de este pueblo, ahora lo es de Llanguas. Luego ya sabemos que de Torrubia se marcha al final de 1842. Por lo tanto, en el boletín oficial de la provincia, del primeros del 43, hay elecciones y aparece como baja de lector en Torrubia, y en el mismo boletín aparece como alta de lector en Llanguas, lo cual confirma lo que dice el registro del bautizo de su último hijo.